Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta sesión vamos a abordar el capítulo 6 en las secciones 6.2, 6.3 y 6.4 y con el propósito de dar continuidad a nuestro programa de formación en IT Essentials y a su vez con el fin de avanzar en nuestra formación en el capítulo 6 en configuración y administración de Windows. Para esta clase vamos a trabajar la sección 6.2 en el cual tiene por tema la máquina virtual. ¿Cuál es el propósito de las máquinas virtuales? Entonces vamos a analizarla detenidamente para qué se usa. En un entorno empresarial, las compañías deben administrar los recursos tecnológicos de manera que les permita permanecer competitivas. Para ello recortan gastos y asignan recursos prudentemente. Por consiguiente, la virtualización del lado cliente se volvió un método difundido para proporcionar al personal recursos críticos, tales como aplicaciones, servicios de usos compartidos de archivo y otras herramientas de productividad. La virtualización también presenta ventajas para los usuarios de pequeñas oficinas y oficinas en casa, o SOO, dado que puede proporcionar acceso a programas que no se encuentran disponibles en un sistema operativo específico. La virtualización significa que se utilizan los recursos del sistema de la computadora para crear una máquina virtual. Una máquina virtual es una computadora que existe dentro de una computadora. La computadora física se denomina host o equipo host. La computadora dentro del host es la máquina virtual. Las máquinas virtuales suelen denominarse invitados. Bien, habiendo leído esta primera parte, eso significa que en nuestro computador yo puedo instalar un sistema operativo adicional utilizando una máquina virtual dentro de mi computadora host. Entonces puedo tener un invitado. En un diagrama lógico, como nos muestran acá, dice que la máquina virtual utiliza aplicaciones del sistema operativo invitado. La máquina virtual también puede ser un elemento en el cual nosotros podemos trabajar diferentes aplicaciones. ¿Listo? Así como nuestra máquina física tiene aplicaciones instaladas, nuestro sistema operativo virtual o nuestra máquina virtual también va a ser las mismas tareas. ¿Cómo podemos nosotros habilitar este sistema? Entonces aquí tenemos una máquina tipo 1 y tipo 2. Entonces en tipo 1 tenemos acá que tenemos un servidor y en el tipo 2 tenemos una alojada que se llama un host. ¿Tiene características? Sí, un ejemplo acá tenemos tener hipervisor y hardware, aquí tiene hipervisor, sistema operativo y hardware. En la figura número 2 nos muestran cómo activar el hipervisor en Windows 8 y en la figura número 3 nos muestran cómo funciona el hipervisor. Entonces aquí vamos a encontrar en la parte derecha el administrador de máquinas virtuales. El software que crea y administra una máquina virtual en una máquina de host se denomina hipervisor o Virtual Machine Manager, VMM. Un hipervisor puede ejecutar varias máquinas virtuales en un único host. Cada máquina virtual ejecuta su propio sistema operativo. La cantidad de máquinas virtuales que puede ejecutarse a la vez depende de los recursos de hardware del equipo host. El hipervisor le asigna a cada máquina virtual recursos físicos del sistema como parte de la CPU, la memoria RAM, el disco duro, según sea necesario. Esto asegura que el funcionamiento de una máquina virtual no interfiera en la otra. Entonces aquí nos muestran que Windows Hipervisor puede reducir costos de la operación y mantenimiento de los servidores físicos mejorando la utilización del hardware. También puede aumentar la eficiencia de prueba y desarrollo reduciendo el tiempo necesario para configurar el hardware y el software. Puede mejorar la disponibilidad del servidor sin utilizar tantas computadoras físicas. Entonces aquí nosotros podemos encontrar cómo nosotros podemos aprovechar un solo computador utilizando otros sistemas operativos dentro de nuestro mismo equipo para darle un máximo aprovechamiento. ¿Cuáles son los requisitos del sistema? Los requisitos para máquinas virtuales pues son los siguientes. Vamos a encontrar un sistema operativo de host, un sistema operativo de Windows 8 que sea de 64 bits o superior. Procesador de 64 bits con traducción del sistema. BIOS, soporte de virtualización de hardware de nivel BIOS, o sea que en la BIOS venga la posibilidad de activar el sistema de computador o máquina virtual, memoria RAM mínimo de 4 gigas y un espacio de mínimo 15 gigas por cada sistema operativo virtual que tengamos instalado. Eso fue para, por ejemplo, los equipos Windows 8 o 10 o posterior. Si tenemos un equipo en Windows 7, tenemos un procesador de 32 o 64 bits, mínimo de 1 GHz de velocidad, mínimo 2 GB de memoria RAM
y también 15 GB de espacio en el disco duro. Tenemos también acá ya en nuestra siguiente sección, la 6.3, lo que es el plan de mantenimiento preventivo de los equipos. Para eso entonces nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Los planes de mantenimiento preventivo proporcionan los siguientes beneficios a usuarios y organizaciones: menor tiempo de inactividad, mayor rendimiento, mayor confiabilidad y menores costos de reparación. El mantenimiento preventivo incluye algunas tareas importantes como verificar errores en el disco duro, desfragmentar el disco duro, que fue una de las prácticas que se propusieron anteriormente, hacer copias de seguridad del disco, actualizaciones del sistema operativo y aplicaciones, actualización de un antivirus, entre otros sistemas de protección. Entonces aquí vamos a encontrar que tenemos diferentes categorías. Tenemos la categoría de seguridad, la categoría de programas de inicio. Entonces aquí vamos a encontrar una primera práctica de laboratorio. Esta práctica de laboratorio es la 6.3.1.2 y esta práctica de laboratorio se llama administración de la carpeta de inicio, que aplica para Windows 8 o Windows 10. Aquí, como ya conocemos, vamos a encontrar cada uno de los pasos a seguir para poder dar respuesta a las preguntas que nos hacen en cada uno de los ítems. Entonces, para ello, invito a seguir los pasos. De esta manera, pues poder entender y comprender cómo nosotros podemos administrar esta carpeta de una mejor manera y optimizarla. Posteriormente a eso tenemos las actualizaciones. ¿Qué son las actualizaciones? Pues las actualizaciones son las que los fabricantes abordan para que nuestros controladores que tenemos disponibles en nuestro computador se mantengan al día en cuanto a su funcionamiento y asimismo como en temas de seguridad. También vamos a encontrar actualizaciones del sistema operativo. Nosotros vemos que a veces nuestro computador, cuando lo vamos a apagar, es actualizar y reiniciar o apagar, que significa que hay algunas actualizaciones en el sistema que son importantes para evitar posteriores ataques. Tenemos también actualizaciones de firmware. ¿Qué es el firmware? Pues son menos frecuentes que las anteriores, pero son las actualizaciones que los fabricantes pueden dar para abordar problemas que no se resuelven con una actualización de controladores. Las actualizaciones de firmware pueden aumentar la velocidad de ciertos tipos de hardware, habilitar nuevas funciones o incrementar la estabilidad del producto, ya que también son muy importantes. Vamos a encontrar actualizaciones de controladoras, actualizaciones en sistema operativo y de firmware. ¿Qué es la programación de tareas? Entonces, nuestro computador también tiene un módulo de tareas, calendario de tareas. Es la ejecución de aplicaciones de mantenimiento preventivo en un momento fijado. Puede programar tareas con el programador de tareas de Windows basado en la GUI con el comando gli-at. Ambas herramientas le permiten ejecutar un comando en un momento específico o ejecutarlo de forma regular en las fechas y horas seleccionadas. Para repetir tareas, el programador de tareas de Windows que se muestra en la figura es más fácil de aprender y utilizar con el comando AT. Entonces aquí lo tenemos identificado. ¿Qué podemos hacer acá? Liberar el espacio en el disco duro, hacer copias de seguridad, desfragmentar el disco duro, crear puntos de restauración o iniciar algunas aplicaciones específicas. Entonces aquí tenemos una segunda que es el laboratorio de programador de tareas. En este laboratorio también, al igual que los anteriores, vamos a seguir las indicaciones, el paso a paso, para poder dar respuesta a las diferentes preguntas que nos hacen en nuestra exploración de cada uno de estos elementos. Recordemos que explorar estos laboratorios nos permite conocer más a fondo cómo funciona el sistema operativo y cómo nosotros podemos dar un mejor mantenimiento a nuestro computador con el fin de garantizar un normal funcionamiento. ¿Listo? Aquí solo tenemos una pregunta de reflexión después de haber ejecutado todo el taller. Vamos a mirar que también qué son los puntos de restauración. Los puntos de restauración son importantes hacerlos con frecuencia porque si nuestro computador falla por X o Y motivo, un programa mal instalado, un virus o cualquier cosa que podamos pasar, podemos restablecerlo a una fecha que nosotros hayamos fijado anteriormente. Con los puntos de restauración podemos salvar información hasta determinada fecha y podemos también ejecutar algunas actualizaciones que nos permitan a nosotros recuperar la información del sistema debido a alguna falla. Aquí nos muestran la ruta de cómo hacerlo. Tenemos en la figura 1 restaurar el sistema en Windows 8 o la tenemos también en Windows 7.
Tenemos una práctica de laboratorio también. También se va a proponer para que ustedes la verifiquen y aprendan a hacer las restauraciones del sistema y cómo podemos volver a un estado anterior según los pasos que nos muestran acá. Es importante que aprendamos a tener esto en cuenta para poder salvar información en nuestro equipo debido a las situaciones que mencioné anteriormente. Volviendo a nuestro módulo, entonces tenemos las copias de seguridad de respaldo en disco duro. De aquí nos van a mostrar un video de herramientas de seguridad, cómo crear una copia de seguridad. Lo voy a dejar acá para que ustedes lo verifiquen en su plataforma. Y también cómo generar los puntos de restauración. Ya en la sección 6.4 nos muestran una sección muy importante, que es cómo nosotros podemos identificar el problema. Entonces aquí nos van a mostrar que lo podemos hacer por dos métodos: preguntas abiertas o cerradas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Qué problema tiene? ¿Cuál es el sistema operativo instalado en la PC? ¿Qué actualizaciones realizó últimamente? ¿Qué programas instaló recientemente? ¿Qué hacía cuando descubrió el problema? Son preguntas que no se responden con un sí, con un no, sino que se responden con una información más detallada. ¿Qué son cerradas? Cuando yo respondo sí o no. ¿Puede iniciar el sistema operativo? Sí o no. ¿Puede iniciar el sistema operativo en modo seguro? Sí o no. ¿Cambió la contraseña recientemente? Sí o no. ¿Vio algún mensaje de error en la PC? Sí o no. ¿Alguien más utilizó la PC recientemente? Sí o no. ¿Se agregó algún hardware últimamente? Sí o no. Entonces aquí encontramos la diferencia entre ambas categorías. Paso número 2: establecer una teoría de posibles causas. Entonces dice causas comunes de los problemas de sistemas operativos. Entonces aquí nos dan un listado de cuáles pueden ser: configuración incorrecta del BIOS, teclado bloqueo mayúscula activada, medios que no sean de arranque durante el arranque de la computadora, el cambio de la contraseña, entre otras. En la tercera nos dicen paso 3: poner a prueba la teoría para determinar la causa. Pasos comunes: iniciar sesión con un usuario diferente, utilizar software de diagnóstico de terceros, determinar si se instalaron software o nuevas actualizaciones de software, desinstalar aplicaciones o instaladas recientemente, iniciar en modo seguro para determinar si el problema está relacionado, entre otros listados que podemos encontrar. Posteriormente, el paso 4 nos dice establezca un plan de acción para resolver el problema e implemente una solución. Si usted no logró solucionar el problema en el paso anterior, debe realizar una investigación más exhaustiva. Entonces puedo consultar el registro de reparaciones de soporte técnico que están en Internet, consultarle a otras personas o técnicos, visitar sitios web de preguntas frecuentes de fabricantes, sitios de web de otros técnicos, grupos de noticias, manuales de la computadora, manuales de los dispositivos, foros en línea o en Internet. El paso 5 dice verifique la funcionalidad total del sistema y si corresponde implemente las medidas preventivas. Entonces verifique la funcionalidad. Si ya encontré una solución y la pongo en marcha, voy a verificarla. Entonces apago el PC, la reinicio, revisamos los registros de eventos para que no queden nuevas advertencias de errores, revisar el administrador de dispositivos para verificar que no hayan advertencias de errores, ejecutar DXDial para asegurarse de que DirectX ejecute correctamente, asegurarse que las aplicaciones se ejecuten correctamente, entre otra serie de listas que están descritas acá. Finalmente tenemos el paso 6, que es registrar los hallazgos, acciones y resultados. Entonces, como técnico, yo puedo hacer un registro de las acciones y resultados que tuve con el análisis de esa computadora. ¿Qué debo hacer? Analizar la solución implementada con el cliente, solicitarle al cliente que verifique que haya solucionado el problema, proporcionarle todos los documentos pertinentes al cliente, registrar los pasos que siguió para resolver el problema en la solicitud de trabajo o en el registro del diario de técnico, registrar todos los componentes utilizados en la reparación y registrar el tiempo que le llevó a resolver el problema. Pues aquí nos muestran posteriormente unos cuadros, un cuadro bastante ampliado, que tiene una información muy buena que les puede servir a ustedes en el momento que se enfrenten a la reparación de una computadora. Problemas, soluciones comunes. Entonces tenemos cuál sería el problema, cuál sería la causa probable y cuál serían las posibles soluciones que podemos afrontar. Entonces en la primera tenemos sistema operativo se bloquea, cuáles son sus causas y cuáles son sus posibles soluciones. El teclado más no responden, no se inicia el sistema operativo, después del la computadora muestra un error de disco de arranque no válido, después del la computadora muestra el disco de error falta boot MGR, no se puede iniciar el servicio cuando se inició la computadora, no se inició un dispositivo cuando se inició la computadora, entre otros que tenemos acá en este cuadrito. Finalmente nos muestran que el sistema operativo Windows
Como tal, nos hacen acá qué fue lo que vimos en este capítulo. Entonces, se analizaron la configuración y administración de Windows. Como técnico debe ser capaz de instalar, configurar y realizar la resolución de problemas de un sistema operativo. Es importante recordar los siguientes conceptos de este capítulo. Hay distintos sistemas operativos disponibles y al elegir uno se deben tener en cuenta las necesidades del entorno del cliente. Los principales pasos en la configuración de la computadora de un cliente incluyen la preparación del disco duro, la instalación del sistema operativo, la creación de cuentas de usuario y la configuración de las opciones de instalación. Una GUI, interfaz gráfica de usuario, muestra los iconos de todos los archivos y carpetas y aplicaciones de la computadora. Para navegar en un escritorio de GUI se utiliza el dispositivo señalador como el mouse. En una CLI se utilizan comandos para completar tareas y navegar en los sistemas de archivos, entonces la interfaz de línea de comandos. Con Virtual Machine Manager se pueden asignar recursos del sistema a un equipo host para la ejecución de máquinas virtuales. Las máquinas virtuales ejecutan sistemas operativos y su utilización puede proporcionar a los usuarios una mayor funcionalidad del sistema. Las técnicas de mantenimiento preventivo ayudan a asegurar que el rendimiento óptimo del sistema operativo. Debe establecer una estrategia de creación de copias de seguridad que le permita recuperar los datos. Algunas de las herramientas disponibles para la resolución de problemas de un sistema operativo incluyen herramientas administrativas y herramientas del sistema con comandos de línea de comandos. Entonces aquí nos hacen un resumen de lo que trabajamos en el capítulo 6. Entonces retomando, queda, queda para finalizar este capítulo realizar en esta clase de esta semana del 27 de abril al 1 de mayo la actividad 6312, administración de la carpeta de inicios en Windows 8 o 10, el que ustedes tengan. Tenemos la actividad práctica laboratorio programador de tareas en Windows 8 y la actividad 6317, restauración del sistema de archivos en Windows 8 o en Windows 10. Entonces, estimados estudiantes, espero que esta instrucción de este capítulo sea productiva y que aprendan a cómo ustedes pueden administrar de una mejor manera su equipo. Agradezco su atención y nos veremos el próximo miércoles a las 9:15 de la mañana para hacer las asesorías respectivas. Feliz mañana.